Ok, pues aquí está la creatividad. Difícil uno pensar en un economista creativo. Por eso estoy dependiendo de mi colega Daniela Dupont, que está ahí, para que mágicamente vaya viendo mi mano y cómo hace así. Ok, vamos a arrancar de lo que es el universo de las empresas familiares. Tenemos una empresa familiar. Vamos a ver el ADN y las diferentes etapas de desarrollo que tiene una empresa familiar. La verdad que al final del día las láminas no van a servir de mucho, porque yo no sé si los que estamos en los bleachers allí me la pueden leer, ¿verdad? Así que, ¿ustedes tienen pantalla ya? Perfecto. Ok, entonces, en lo que es una empresa familiar, y yo lo veo como una unidad económica familiar, no es que tengo que tener una SRL, una SA o una C por A. Gracias. Cualquier concepto de negocio familiar, bueno, pues tiene todas sus fortalezas y las debilidades. La fortaleza de la empresa familiar es que todos tenemos de una forma u otra, es que hay un compromiso, hay una continuidad del conocimiento. Creo que el legado del doctor ha sido un traspaso hacia la próxima generación de sus hijos. E igualmente, me imagino yo, que aspiran ustedes, o muchos de ustedes, que tengan ese traspaso. Hay un tema de confiabilidad y orgullo. Sin embargo, no podemos, muchas veces se idealiza lo que es la empresa familiar, pero también tenemos que estar claros de que hay una serie de complejidades, de informalidades y yo diría que, fíjense, de falta de disciplina, que de nuevo veo el legado del doctor, que era muy disciplinado, por lo que veo, a sus hijos y a sus colegas. Bueno, pues definitivamente que por ser mi hijo o mi hija, mi sobrina o cual fuera, no necesariamente lo tratamos de la misma manera. Entonces, tenemos las etapas de desarrollo. Ese es el ADN de una empresa familiar. Entonces, hay tres grandes etapas. Está la del fundador, o cofundadores, de padre y madre. Posteriormente hay una sociedad de hermanos que continúan el legado de padre y madre. Y posteriormente, que se pone bien interesante, que es una sociedad de primos hermanos, que conste en acta, pero igual se multiplican las divisiones. Muchas veces, no por un tema del ADN, sino que siempre hay un ADN político interesante, que es el de los cónyuges, que acompañan en esa segunda generación y más allá en la tercera generación. Y ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, nosotros hablamos de lo que es el triálogo de la empresa familiar, donde aquí, si me permiten la palabra, la esquizofrenia es solamente de dos personalidades, como el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o hay esquizofrenias de tres personalidades. Son neumólogos, yo no sé si es una especialidad de ustedes. Bien, pues yo voy a hablar de esquizofrenia, aunque no se lo crean. Bien, entonces en una empresa familiar está la familia, ¿correcto? Está un patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio no son solamente los activos que tiene la empresa, entiéndase el consultorio, entiéndase las acciones que tenemos en la clínica, entiéndase los equipos que se tienen, porque además de esos activos hay una serie de pasivos, de compromisos que se tienen, ya sea con deudas bancarias o con suplidores o con los mismos empleados. El patrimonio es el activo menos los pasivos. Entonces eso es un patrimonio familiar, se le dice familiar porque es de la familia, porque es propiedad de la familia, pero al final del día es un concepto financiero, activos menos pasivos. Y por último está lo que es la empresa. En la empresa me refiero a que yo, cuando voy al consultorio, cuando voy a la clínica, aunque mi familia esté involucrada y aunque mi familia sean los accionistas, yo cuando entro en la empresa soy empleado, estoy en nómina, estoy en TCS y punto. Entonces, a esto es lo que me refiero por la esquizofrenia que hay en la empresa familiar, porque ¿qué pasa? En una empresa familiar somos familia, somos además, que vamos a ver si funciona la lucecita por lo menos. Ok, sí.
somos familia, pero por otro lado, somos socios, porque somos accionistas, pero además, en algunos casos, somos empleados o empresarios. Ese es el triálogo que hay en la empresa familiar. Entonces, muchas veces se complica la bicicleta. ¿Por qué? Porque no es una sola compañía, sino que tenemos varias compañías. Y entonces, por favor, yo necesito que ella me... Gracias. Entonces tenemos varias compañías, pero en alguna de esas compañías somos accionistas con un grupo de gente, después tenemos otro grupo de gente en la que somos socios y después tenemos, y así sucesivamente en diferentes participaciones. Esto parece una telaraña, pero eso ocurre mucho. Piensen ustedes, los que tienen sociedades, y de hecho me consta que hay varios médicos que tienen sociedades en una clínica, en un laboratorio, en un banco, en lo que fuera. Entonces está toda esta estructura patrimonial que a veces se complica mucho. ¿Cuáles son los conflictos comunes que hay entre padres e hijos? Okay. Por favor, apliquémonos esto, ya seamos nosotros los padres o ya seamos los hijos. Si somos los hijos, seremos los padres futuros, la tercera generación, que recordemos es la bien donde hay mayor riesgo. Okay. Entonces, las situaciones que hay, vamos a ver si esto les suena a algunos de ustedes, hay una intromisión excesiva en la gestión del día a día. Okay. Si yo trabajo con un miembro familiar mío, ya sea mi padre, mi madre, mis hermanos, unos se meten en las cosas que uno entendería que no le competen. El hijo muchas veces no acepta abiertamente las indicaciones o viceversa. No acepta es porque le lleva la contraria porque viene de mami. La otra vez es que es tan dócil que no hace nada porque está esperando que papi lo diga. Esos son los temas de conflicto que hay. Por igual, el padre muchas veces no escucha lo que el hijo como él desea. El padre impone más que delega. Y hay una desconfianza del padre en la capacidad del hijo. Interesante sería pensarle al padre si su papá también pensaba a sí mismo de él. Esos son el tipo de dilemas que existen entre padres. Entre hermanos por igual, hay una falta de preparación a potenciales sucesores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso del doctor Fernando, él tuvo 3 hijos, ¿correcto? Correcto. No sé si los 3 ejercieron profesionalmente, pero puede ser que algunos sí y que otros no. ¿Cómo se continúa ese legado ya de la próxima generación de los hijos, cuando algunos ejerzan o no? Eso le aplica a todos ustedes. Hay un tema de falta de objetividad en la evaluación de los hijos o familiares. Yo, por ser hijo o hija de papi o mami, tengo acceso o derecho a esa participación, a esa cuota que tengo en la empresa. Tú podrías tener acceso, volvemos a la esquizofrenia, tú podrías tener derecho a ser accionista de la empresa, mas no necesariamente a ejercer en la operación de la clínica, del laboratorio o del centro. Entonces, hay muchos temas de estos temores que hay entre hermanos. Bien, sí. La verdad que son tantos los conflictos que uno dice que cuando sigue creciendo la familia, pues se pone peor todavía. Porque a veces los conflictos son no entre miembros familiares, sino que ya ahí incorporamos otros socios, ¿ok? Entonces ya no tienen el apellido Fernández o Pérez, sino X o Y, y ahí tenemos nosotros nuestras típicas disputas. Se conoce. Un tema importantísimo es de la muerte. ¿Por qué no hablar de la muerte y más pensando en el legado del doctor a quien honramos hoy? Porque muchas veces no pensamos, o sea, esa es una palabra a la cual se le tiene miedo. Es la única realidad que todos tenemos, ¿verdad? La vida y la muerte, pero le tenemos miedo. ¿Cuánto nos preparamos nosotros para esa muerte? Okay. El tema de planificación patrimonial es una palabra que en nuestro país a duras penas se conoce. Es terrible eso. Lo que nosotros sí conocemos, todos, son las telenovelas, o yo le digo tragicomedias que se arman cuando falta el padre, la madre fundadora, empresaria, y se entran en todos los temas, muchas veces que terminan en asuntos de litigio, por temas de que no se habían organizado patrimonialmente en ese relevo societario y empresarial. Entonces,
Aquí tenemos nosotros varios escenarios en los cuales puede terminar la empresa familiar. Uno es que cada uno coja por su lado, ¿ok? Nos dividimos, medimos cuál es el patrimonio que tenemos, ¿ok? Entonces tenemos unas inversiones en tal clínica, tenemos unas inversiones en tal banco, tenemos tales propiedades y ahí cada uno valoramos esas acciones, ese patrimonio que se tiene y cada uno nos la distribuimos entre nosotros, ¿ok? Esa es una forma. Muchas veces puede ser que algunos de los accionistas de los miembros familiares salgan y entren otros accionistas que no necesariamente son accionistas. Otro es el que haya un replanteamiento en la organización corporativa y estratégica familiar. Otro es que se venda todo. Antes de entrar en pleito, antes inclusive de que fallezcan los fundadores, algunos grupos empresariales familiares deciden vender sus activos, ¿ok? Y ver la liquidez, lo que está en la cuenta de banco. Y eso nos lo dividimos bien fácil, porque es teóricamente fácil tú dividir X cantidad de dinero a tú dividir acciones en tal empresa, en tal otra o tales inmuebles. El tema que muchas veces esto termina es en litigio, en condiciones de litigio. Segunda vez que menciono esta palabra, pero son cosas que yo prefiero decirles abiertamente de que trabajemos para evitar esos desenlaces tan trágicos. Yo digo tragicomedia porque a veces son tragicómicos a los niveles a los que se llega. Entonces eso se tiene que organizar desde ya. Y desde ya no es esperando a cuando tengamos 75, 80 años. Desde ya es ahora, que me ha alegrado ver mucho en esta conferencia, una cantidad de jóvenes que me imagino son relevo o son incipientes en la profesión, que yo creo que es una oportunidad de que ellos tengan ese diálogo con sus padres. Entonces la tragicomedia que yo le decía, cuando entramos de Salomón, ¿verdad? Del bebé, ¿cómo se dividía de quién era la mamá o no era la mamá? Ven, vamos a partirlo. ¿Quién se dio? La verdadera mamá. Okay. Pues muchas veces yo he estado en procesos patrimoniales de familia donde a ese extremo se tiene que llegar. ¿Pero por qué? Por una razón que aquí me atrevo a decirlo, esto no es nada profesional, es de índole puramente cristiana, de los valores que nos llevan. De que antes de la empresa, antes del patrimonio, el sustento, para mí el ADN de nuestra sociedad es la familia. Y eso es lo que se tiene que preservar. Okay. Y muchas veces tenemos que ver que a veces se maximiza el valor de la empresa, del negocio, del patrimonio, pero se destruye la familia. ¿Cuál es el legado? ¿Ese es un legado que tú le quieres dejar a tus hijos? Yo espero que no. Entonces, hay un vehículo, entonces, algunos de los instrumentos que les quiero dejar para que ustedes lo desarrollen. Hay un vehículo que se llama un consejo familiar. Okay. Es una estructura que puede ser tan corporativa, legal, como la quieras hacer, de complejidad muy fuerte, eso depende del tamaño del patrimonio, como más sencilla, pero fundamentada en lo que es un consejo familiar, donde los temas del patrimonio se traen a una mesa. Okay. Y esa mesa no es la mesa del barbecue de los domingos en la tarde, ni tampoco es la mesa del consultorio de los jueves en la mañana. Se extrae del foro familiar, se extrae de lo que es la empresa y se lleva a un concepto de un consejo familiar, donde tenemos un presidente, un vicepresidente, un tesorero, lo que tú quieras. No hay que ponerle tantos títulos. A veces se invitan a miembros externos de la familia para que sirvan como mediadores o conciliadores entre los padres e hijos. Muchas veces se invitan a los nietos para que desde joven vayan conociendo qué es lo que tiene la familia. Que no se vayan a enterar en la calle. Qué increíble es eso. Muchas veces nos enteramos en la calle del patrimonio que tenemos en nuestra familia. Y ese concepto es el de consejo familiar. El consejo familiar maneja las inversiones de la empresa, maneja todos los temas fiscales, de planificación fiscal. Eso es algo que ha evolucionado dramáticamente. En mis 30 años de ejercicio profesional, lo que era la DGI hace 30 años, en el 1993,
no es la DGI que tenemos hoy en día. Eso lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Ok. Parece que no, porque no me respondieron. Ok. Entonces, ese es un cuco, entre comillas, que es casi igual que la muerte, que tú tienes seguro de que te van a venir a tocar la puerta. Bueno, pues ¿cómo estamos nosotros planificándonos fiscalmente para enfrentar esa realidad antes de que te vengan a tocar la puerta? Y por igual hay temas de lo que son la transferencia de riqueza, el cómo uno puede dejar ese legado financiero entre una generación y otra. Ahora mismo mi empresa está manejando un proceso patrimonial, de planificación patrimonial, donde hay abuelo, padre, hay una primera generación, que son los fundadores, una segunda generación, que son los hijos, compañeros míos, de 50 y pico de años, y están los nietos, jóvenes de 20 y pico de años bajitos. El abuelo ya está viendo cómo le deja no solamente su patrimonio a sus hijos, sino directamente a sus nietos. Y hay vehículos legales para uno poder explorar eso. Bien. Entonces, aquí están una serie de atributos. Esta presentación, con gusto la podríamos compartir con la sociedad, si no lo piden, ponérselo a disposición para no entrar en tanto detalle. Vamos a darle. Yo le quiero hablar de los 13 mandamientos de la familia empresarial. Primer mandamiento: separar el negocio familiar del capital familiar. Okay. No es lo mismo una empresa, no porque yo soy apellido Fernández tengo derecho a ser socio de Fernández, Pellerano y Asociados que tenía mi papá hace 35, 40 años. Okay. Eso, el que yo no sea empleado no quiere decir de que yo no sea accionista, porque seré sucesor de mi papá cuando él falte, que está muy bien gracias a los 85 años todavía. Hay un tema de que se tiene que, en temas de empresas familiares, hay que manejar bien las inversiones, la liquidez que se genera luego de una transacción. Muchas veces tenemos unas inversiones interesantes, importantes, y se vende esas cuotas, esa empresa o esos inmuebles que tenemos. Y entra una liquidez grande a las arcas de la familia. Liquidez quiere decir plata en la cuenta corriente, dinero. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Cuando vemos que tenemos una cantidad grande con muchos ceros, nos volvemos locos. De verdad. Es algo cómico a veces. Esos ceros, así como llegaron después de tantos años de trabajo, de sacrificio, de inversión y tal, se van, señores y señoras, así. Y cuando digo así, es así en meses, no en años. ¿Okay? Porque no estamos concebidos para manejar ese grado de liquidez. Eso puede pasar, generalmente no pasa en la etapa de los fundadores, que es la primera generación, quizás no tanto en la etapa de los hijos, porque los fundadores todavía están ahí, pero la tercera generación, ¿ustedes conocen a los millennials? ¿Ustedes saben lo que es un millennial? Dile a un millennial que te trabaje un domingo de 4 a 6 de la tarde. Yo una vez tuve una asociada que teníamos una reunión importante y ella realmente no tenía que estar en esa reunión, pero yo la invité porque yo quería que se fogara, que se desarrollara, que tuviese la experiencia, que viera como los numeritos que ella había tirado, los accionistas de esta empresa grande lo valoraban y lo entendían, y yo la invité a esa reunión. La gerente de recursos humanos a las 2 semanas me dijo: mire, señor Fernández, fulana de tal quisiera ver si el viernes en la tarde ella no tiene que venir a trabajar. Y yo le dije: ¿y por qué? Yo le pregunto que si el tío del yerno de su prima está enfermo, porque en Value Monix la familia, como ya dije, es lo principal, y la salud también. Y si un tío de un primo, de un yerno, que ya se me olvidó el orden, está enfermo, nosotros vamos y te llevamos a la clínica, literalmente.
me dice, no, cuando la gerente administrativa mío bajó la cabeza, así, porque le daba miedo verme la cara a mí, ella dijo, no, ella quiere ver cómo compensa las 2 horas que trabajó ese domingo, cómo ella lo compensa sin tener que trabajar el viernes en la tarde. ¿Ustedes se imaginan eso? Ustedes, como dicen hoy día, le llegaron a eso. Yo le invité a ella a participar en un evento por su propio bien, para su desarrollo. Y ella después quería que yo le compensara esas horas por eso. Bueno, eso es millennial. Eso es millennial, ¿eh? Entonces, si de algo yo me arrepiento de no haber estudiado economía, finanzas, todo eso, ¿tú sabes qué fue lo que yo me arrepiento de no haber estudiado? ¿Hay un psicólogo aquí? Ok, pues nos fuñimos todos, de verdad. Los psicólogos o sea, la psicología, así como finanza 101 es básico, como lo estamos haciendo hoy, igualmente es la psicología, en las mismas finanzas, porque uno tiene que saber entender eso. Pero bueno, disculpen hay que manejar la necesidad de liquidez de las distintas ramas de la familia. Estemos claros de que no necesariamente de pronto hay diferentes hermanos o primos o lo que sea que están en diferentes necesidades económicas, pero hay que ser justo, ¿ok? Y si uno está en una mayor necesidad económica, pues de alguna forma eso se debe constatar, de forma del que no está recibiendo esa ayuda tampoco la pierda, ¿ok? Eso es lo que se llama un family bank, un concepto de un banco familiar, ¿ok? Tenemos X plata en la cuenta de banco, uno la necesitó hoy, ok, tú la puedes utilizar. Eso es un avance a lo que será tu herencia futura. No puede ir en contra con el que muy austeramente no picó de eso. Y en el consejo familiar ese tipo de cosas se pueden estructurar. Hay que preparar los escenarios para diferentes situaciones extremas. Ni hablar de cuando tenemos situaciones crónicas de salud y tal, que tenemos que poder enfrentar. Lo del COVID yo creo que nadie estuvo preparado para eso. Hay que estimar la sostenibilidad del estilo de vida de la familia. Eso es algo de nuevo preocupante. Como hoy en día la juventud, yo creo que viendo tanto Netflix, tanta película, tanta cosa, tenemos un ritmo de vida, aspiracional tan alto que arremangarse la manga no lo conocen. Ese es un concepto que ellos no entienden. Entonces eso es algo que se tiene que trabajar. Ahí se están riendo. Ok, conservar y hacer crecer el capital familiar. Hay que coordinar e integrar a todos los asesores y a las actividades relacionadas con el capital familiar. Fíjense, somos médicos. Ok, ¿quién es nuestro asesor legal? ¿Quién es nuestro asesor fiscal? ¿Quién es nuestro asesor financiero? ¿Quién es nuestro psicólogo de cabecera? ¿Quién es cual fuera? Ok, ese grupo de asesores, tienen que estar integrados bajo lo que son los imperativos que la familia, que los fundadores hayan definido en conjunto. Sumamente importante la transparencia en el manejo de las informaciones. Tengan mucho cuidado con eso. Lo que ustedes creen que tal o cual hermano o hijo no debe saber, eventualmente sí lo va a saber. Piensen en cómo se va a sentir cuando se entere por terceros en la calle o de otras personas. Bien, tenemos que acordar las condiciones de acceso al trabajo en la empresa de un miembro de la familia. No porque yo soy apellido X o Y, tengo que entrar a la empresa familiar. ¿Usted sabe cuál es una de las mejores prácticas que hay? El que precisamente porque yo soy apellido X o Y, no voy a trabajar a la empresa familiar, por lo menos por los primeros 4 o 5 años. Voy a otra empresa, voy a otra industria y allí me enriquezco, allí me desarrollo y cuando venga la empresa familiar, pues puedo aportar más. ¿De acuerdo? Y hay que, como ya les he dicho, planificar ante el eventual retiro y proceso de sucesión. El retiro es una palabra como que muchas veces no le queremos enfrentar. En mercados más desarrollados, el retiro es algo a lo cual la gente aspira. El yo poderme retirar a los 65 años, los 60 años o tal.
Yo creo que aquí hay 2 o 3, y cuidado, con más de 65, ¿verdad? Que si tú le hablas de la palabra retirarse, se pueden ofender. Ok, puede ser una falta de respeto. ¿Por qué? Bien. Ya estamos casi terminando. Me quedan 14 minutos de mi tiempo, ¿eh? Ok. Yo no sé, allá tratarán hablando de estos chistes malos míos o de la picadera de allá. Justamente, perdón, colegas, quisiésemos pedir a las personas de detrás que el sonido y la acústica no nos ayuda, que por favor hagamos un poquito de silencio, porque algunas personas nos han estado escribiendo por el WhatsApp que no escuchan bien por el ruido. Entonces vamos a dedicarle unos minutos a este gran talento que tenemos aquí, vamos a aprovecharlo. Gracias. Miren, el doctor Hernando, yo creo que pudo haber dicho esto. ¿Quién dijo esto? If you can dream it, you can do it. Pero cuando oí la ponencia de él, parece, yo de nuevo no lo conocí, que era esa persona aspiracional, ambiciosa, no sé, que logró eso. Y eso logró el currículum vitae. Ese sí es un verdadero currículum vitae, que usted le tomó como 10 minutos y yo creo que no le dio tiempo completarlo. Efectivamente, ese fue nuestro amigo Walt Disney, que se inventó lo que ni siquiera soñando, pues, no lo podíamos imaginar. Y otra cita que él tiene es que si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Okay. Muchas veces vemos los sueños como algo iluso, como algo de un cuento, como algo de una fantasía. Y la realidad es que les comento una experiencia personal. Yo soñé una vez en ser Iron Man. ¿Alguien aquí sabe lo que es un Iron Man? No es el muñequito, señores. ¿Alguien sabe qué es un Iron Man? Correcto. Un triatlón, y es un triatlón muy especial, porque se nada 3.8 kilómetros en agua abierta, después se rueda 180 kilómetros en bicicleta y después se corre un maratón de 42 kilómetros. Todo continuo, seguido, hay tiempos de corte para un total de 17 horas. Ok, volvemos a la cita de Walt Disney. Yo conocí a una persona que fumó 23 años de su vida, una cajetilla diaria, okay, y que una vez lo vi nadando, hay un video de esa persona nadando, cruzando la piscina a 25 metros, y los entrenadores dijeron, no, aquí estamos listos y servidos, porque no podía cruzar 25 metros en piscina. El Ironman son 3.8 kilómetros en el río Yaque, en agua abierta tiene que ser. Una locura, ¿eh? Y fui yo. Lo digo como ridículo que suena, o sea, desde el punto de vista de Disney, nada que ver. No, de verdad, señores, es un tema de cómo esto que decía Disney, esas cosas que muchas veces son aspiracionales, de locuras. Ahora, ¿qué ocupa? ¿Qué llega? El que uno se organice, el que uno trabaje. Vuelvo de nuevo al doctor, la disciplina, que parece que él, su hijo, ¿dónde está? Parece que era muy disciplinado el doctor. Bueno, pues esa es la disciplina que se conlleva en la planificación financiera. Y eso es lo que un Disney o un Ironman te motiva a estar haciendo. La seguridad financiera comienza con un plan. El plan
No tiene que ser un informe de 20, de un libro, 20 páginas o lo que sea. Puede ser una servilleta, puede ser una hoja cualquiera, puede ser una hoja de cálculo, pero tengan un plan diseñado de lo que es su vida financiera en las diferentes etapas financieras en las que uno está, de los estudios, del trabajo, luego de los hijos, luego de la educación de los hijos y del eventual retiro. Entonces, búsquense, aquí hay algo de mercadeo, por supuesto, búsquense un asesor financiero de confianza, que no tiene necesariamente que ser una firma de servicios profesionales como Value Monics, ¿ok? Puede ser un contador, pero un contador que verdaderamente sea independiente, crítico, que no tenga miedo de decirle la realidad a usted. Porque a veces nos buscamos asesores financieros, legales o lo que fuera, que son de nuestra escogencia, que son de nuestro agrado, ¿verdad? No, busquen a alguien independiente. Es increíble. Es como tú buscar un médico porque es amigo mío. Tú buscas al médico de la mayor calidad profesional, académica, técnica y de experiencia que tiene, independientemente de que sea amigo mío o familia mía. Igualmente en estos aspectos financieros y fiscales. Tengan un plan que ustedes creen juntos. Cuando digo crear juntos, no lo hagan usted y su cónyuge. Obviamente que lo liderean ustedes, usted y su cónyuge. Trabajenlo con sus hijos y posteriormente que sus hijos lo trabajen con los nietos. Desen ese tipo de sentarse en una mesa redonda, ¿por qué no? No hay que estar en una esquina de los fundadores o de lo que sea, o de los jefes, donde todos puedan aportar. Más hoy en día, que muchas veces la juventud, así como yo digo que no trabaja como yo quisiera que trabajara, tienen más experiencia, tienen más ideas, tienen más cosas que nos permitirían ser creativos juntos. Creen ese plan juntos y busquen una manera de priorizar sus necesidades financieras y de cumplir esos sueños. Bien, ¿cómo se empieza? Hagan una historia de su vida. Okay. Piensen retrospectivamente, inclusive, ustedes. Le podemos dar un material para ayudar a eso. ¿De dónde ustedes estaban? Yo recuerdo donde yo estaba hace 13 años cuando inicié mi empresa. Hoy día mi empresa está en Blue Mall en el piso 21, muy bonita. La vista del mar es muy bonita. Mi empresa hace 13 años comenzó en la sala de mi casa, con 3 empleados que venían allá. Y nunca olvido la vergüenza que tuve cuando en el condominio del vecindario hicieron una junta de vecinos y nos recordaron a nosotros de que no se permitían empresas en el barrio de nosotros. Y en ese consejo de condominio habían varios clientes míos que sabían que yo tenía mi negocio en la sala de mi casa. Qué vergüenza, ¿no? Pues miren, es esa vergüenza que les comparto a ustedes. La verdad que yo soy un poco loco, pero no importa. Esa vergüenza con la que inicié fue un tema de orgullo que yo comparto con mi equipo, con mis socios, con Daniela que está sentada aquí, que me ayudó a preparar esto, ¿okay? Y con mis clientes, para que eso también lo podamos extender nosotros hacia nuestros propios empleados y hacia nuestros propios hijos. El origen de todo. Pero también entonces pensemos a futuro, ¿ok? ¿Cómo vamos a traspasar ese legado nuestro hacia futuro? ¿Ok? Si nosotros pretendemos seguir ejerciendo cada consulta, en el caso de los médicos, estar involucrados en cada consulta, en cada detalle y tal, no vamos a poder gestionar un mayor grupo económico, un mayor grupo empresarial o dedicarnos a la sociedad, lo que le podemos aportar. Tenemos que saber delegar y confiar en los demás, como algunos delegaron y confiaron en nosotros en nuestro origen. Es importante entender cuál es mi relación con el dinero. ¿Okay? Realmente volvemos a la psicología. Es algo como de que al final del día uno trabaja para el dinero o el dinero trabaja para uno.
Realmente uno trabaja para el dinero. Tú dirías que el dinero debe ser para trabajar para uno, ¿verdad? Pero uno sabe qué uno quiere hacer con él. Pero no, a veces lo que tenemos es como esa métrica de entender que el dinero es el fin último. ¿Y de qué vale eso? Pues tenemos que estudiar eso a fondo. Entonces empecemos con nuestra planificación patrimonial. Tenemos que ver un plan que permite cumplir los objetivos, requiere de un amplio acercamiento a su vida financiera. Es importante ser proactivo sobre su bienestar a largo plazo, sin importar su edad o su riqueza. Entendamos de que van a venir la edad 65, ¿ok? O entendamos de que podría ser que venga una circunstancia de salud que nos obligue a retirarnos antes de tiempo, por muchísimas circunstancias que ustedes más que nadie conocen. ¿Qué va a ocurrir allí? Es importante determinar en qué etapa de tu vida estás y los recursos que tienes. ¿Estás trabajando para asegurar tu futuro? ¿Estás cercano a la jubilación? ¿Estás disfrutando de tus años de retiro? ¿Qué vamos a hacer cuando nos retiremos? ¿Hemos pensado de eso? Ok. Bueno, ahora quizás sería un buen momento para hacerlo. Los pilares para la planificación, ya lo sabemos, es acumular e invertir bien la riqueza, proteger lo que sea importante para usted. ¿Qué es lo importante para usted? ¿Cuál es el legado, por ejemplo, cuál es el legado que usted le quiere dejar a sus hijos? Un legado no necesariamente es una cuenta de banco o las acciones en la Unión Médica. Un legado puede ser la formación, la educación que usted le está dejando a sus hijos para que ellos puedan dejar su legado y crecer y comprar sus acciones en la Coromina o en cualquiera fuera otra de nuestro querido Santiago. Entonces, sobre eso que yo estoy trabajando con estos 3 señores que están ahí. Si ellos se enteran de que esta foto la conoce toda la región norte de nuestro país, pues vamos a tener problemas. Así que por favor, cuidado si lo ponen en Instagram. Pero esos tres fulanos, no, para atrás. No, para atrás, la foto. Esos 3 bebés que ustedes ven ahí, Tomás Eduardo, Marcos Daniel y Diego José, okay, son mis 3 hijos, hace exactamente 16 años. Ok, ahora sí, esos son ellos hoy en día. El que está en el medio, creativamente llamado Tomás Eduardo, igual que yo, pero bueno, hoy día es analista de Deutsche Bank en Nueva York. Nosotros somos de Santiago. By the way, búsqueme algo más santiaguero que Fernández de Puñal, Pichardo de Bellavista, Whipple, que hasta Whipple es santiaguero, Ustedes todos conocen a mi querido tío Lowell, tía Betty y mami. Y Llenas de Gurabo. O sea, sí, lo que pasa es que yo soy un aguilucho de los de verdad, que viven en la capital, que ahí es que se coge lucha, by the way, porque ese aguilucho aquí no es problema, ese aguilucho en la capital, ve, búscatela. Ok, entonces, ¿cuál es el orgullo, cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos? En el caso de mi hijo, Tomás Eduardo, que ya es el único que se graduó de la universidad, él, siendo dominicano, aplicó a 175 lugares, bancos y firmas en Estados Unidos, porque él quería trabajar, tener una experiencia en Estados Unidos. Cortesía de nuestro amigo Donald Trump, cortesía de la ley americana, tú ser extranjero buscando un trabajo en ese mundo, en Estados Unidos, es muy difícil. Bueno, pues el trabajo número 176 lo aceptaron. Okay, en Deutsche Bank, que es uno de los bancos de inversión más grandes que hay en el mundo, en Nueva York. Okay. ¿Qué mayor orgullo? Ya, casi. ¿Qué mayor orgullo? ¿Cuál es el legado que yo le estoy dejando? No son las acciones de mi empresa, de Valuemonix. Él fácilmente me podría dar un golpe de estado a mí. El legado que nosotros nos sentimos, que Clara, mi esposa y yo hemos dejado, es que aquellos bebés que ustedes vieron en la foto anterior, que se convirtieron en estos hombres, han podido construir hacia adelante. Con eso termino, me pasé por 40 segundos, les pido disculpas.
y le abro la mesa realmente para que podamos conversar y discutir. Muchísimas gracias, señor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. De no ser así, bueno, pues despidamos con un muy fuerte aplauso a Tomás Fernández, el doctor. Le vayan a llevar el micrófono, doctor. Felicidades, un éxito una vez más tu conferencia. Yo sabía que no nos iba a fallar. Pero hay una, la mitad de esta gente que están aquí, estuvieron ahí donde tú presentaste a los 3 hijos tuyos en Machu Picchu la semana pasada. La mitad de los que están aquí dentro estuvieron ahí donde tú presentaste la foto de los hijos tuyos. La semana pasada llegaron de allá. Que estuvieron Pero en Perú. una pregunta, ¿me escucha? ¿No me escucha? Ah, ok. En Machu Picchu. Sí, mira, hay una pregunta que tengo en el aire. Cuando hablamos de empresa familiar o empresa, la que sea, SRL, ¿es posible que se produzca empleado y accionista? Y que en una comunicación, tú y yo somos accionistas de una empresa, yo te mando a ti una comunicación y digo, tú eres, en este momento te estoy liquidando como empleado, siendo accionista, y no te pongo la palabra accionista nunca. ¿Es correcto eso o no? Sí, perfectamente. O sea, usted puede, tú dices, tú y yo trabajamos los dos en una empresa. Okay. Los dos somos empleados de la empresa y además somos accionistas de la empresa. ¿Esa es la pregunta? Ok. Y yo, por ejemplo, vamos a decir que yo soy el gerente financiero, ¿verdad? Y el consejo de administración decide rescindir mi servicio, votarme. Okay. A mí me pueden votar perfectamente como empleado de la compañía, perfectamente. Y yo seguir siendo accionista con los mismos derechos y obligaciones que tenía anteriormente. Votarme perfectamente si me dan mis prestaciones laborales. Pero sin votarte. Las prestaciones laborales sin votarte. ¿Es correcto eso? No te votan. No, las prestaciones laborales me lo tienen que dar si me votan. Si me despachan, si me sacan de la TCS. Si me sacan de la TCS, no cobro sueldo, estoy en mi casa, dame mi preaviso de cesantía. Pero sigo siendo accionista igual. Sí, doctor. No, yo no soy doctor, gracias a Dios. Ah, perdón. Yo soy esposo de doctora. Ok. De los cónyuges. El primer damo. De los cónyuges. Ahí, ellos son los interesantes, sí. Sí. Muchos casos que yo he leído de empresas exitosas, sobre todo de Estados Unidos, enfocan mucho lo del consejo de administración que mencionabas al principio. Y en nuestro país ya se está viendo que está tomando mucho más auge. Pero hay una confusión que yo he visto en muchas empresas dominicanas y es que el consejo de administración quiere llevar el día a día de las empresas. Y es una diferencia que hay que marcar. El consejo de administración es para las decisiones, la estrategia, cómo van, pero no para el día a día. El día a día es la gerencia, aquí en tu nombre. Y eso, si no se hace esa distinción, estoy haciendo un pecado capital y la empresa se va a la quiebra o se va a la porra, digamos, como en buen cibaeño. Entonces quería recalcar eso y también quería hacerte una pregunta. Yo no he visto a ningún coach financiero recomendando invertir más de lo que los empleados, por ejemplo, yo soy un empleado privado, invertir más a motu propio en fondos de pensiones. Es algo que ustedes recomiendan, porque reciente tuve una cita con uno de los fondos de pensiones y hicimos unos cálculos y si yo contara con la pensión me voy a morir, porque ni para la pastilla me va a dar. Sí, claro. Pero si yo comenzara a invertir adicional, me podría retirar a los 55 años o decir, yo me quiero ganar mi salario de hoy en 15 años, ¿qué yo tendría que hacer hoy? Entonces, son cosas que quizá uno puede hacer, pero he visto poco coach financiero en eso, más en bolsa, más en hedge funds o stocks, cosas más de ese tipo, pero no en los fondos de pensiones locales.
¿Hay un miedo o entendemos que no es fiable? Entendiendo que tiene un 10 y un 8% de rendimiento, que no muchas empresas lo dan ahora mismo. Gracias. Ok, excelentes puntos ambos. Primero con lo del Consejo de Administración. Fíjense, muchas veces el tema que tenemos es que en las empresas familiares no solamente somos los accionistas, no solamente somos los empleados, sino que también somos el propio Consejo de Administración, somos los que dirigimos eso. Y eso lo hemos extrapolado a que en el Consejo de Administración son más un consejo de gerencia, como un comité ejecutivo que está metido en el día a día de las operaciones de la empresa. Para eso existe lo que se llama un comité ejecutivo. Eso no es un consejo de administración. Un consejo de administración visualiza lo que es la directriz estratégica de mediano y largo plazo, y el consejo de administración es que le pide rendición de cuentas a la gerencia de que me cumpla esos presupuestos y de que si se hacen esas inversiones, que reditúen esas inversiones. Tú no puedes hacer las dos cosas. Entonces, efectivamente, en nuestro país, esa visión de gobierno corporativo, todavía estamos en la edad de piedra. Hay algunas excepciones, y algunas están sentadas en la misma mesa en la que usted está, de entidades que yo conozco, no financieras, no reguladas, no bancarias, sino entidades en el sector salud que sí tienen un verdadero consejo de administración, que se reporta a una asamblea de accionistas y que no está metida en el día a día. Ahí estamos en los pañales y efectivamente tenemos que trabajar en eso. Eso por un lado. Después, con el tema del fondo de pensiones, así yo te diría a ti que cuando te dibujé el inicio de Valuemonix, mi empresa, hace 13 años, o cuando yo comencé mi ejercicio profesional hace 25 o 26 años, hay una historia de tú mirar para atrás, pero tú no quieres manejar viendo por el vidrio retrovisor porque vas a chocar. Ahora tú tienes que entender de dónde vienes, cuáles son los hábitos, las prácticas que tienes, buenas o malas, y planificarte hacia adelante. Por eso hablaba de planificarte inclusive hacia ese eventual retiro. Entonces, el tema financiero del fondo de pensiones, bueno y válido. La plata, que lo que te toca a ti de las contribuciones que tú haces o que la empresa hace y tú haces de tu salario para fines de tu eventual retiro, pues ahí habrá. Yo concuerdo contigo. No creo que lo que sea, dependiendo de qué edad tú comenzaste también, eso es otra cosa importante. Dependiendo de qué edad tú comenzaste a hacer tus contribuciones, de que eso vaya a dar para tu eventual retiro. Y eso es algo que definitivamente tiene que complementar con otras inversiones que tú paralelamente vayas haciendo con eso. Y así yo lo he estado haciendo. Buenas noches. Un consejo para la generación que venimos subiendo de neumólogos y que tal vez tenemos la intención de tener inversiones. O sea, ¿qué tipo de negocio, tanto para los más jóvenes como para tal vez el médico en general, que tiene un concepto muy vano de lo que es las finanzas, las inversiones, el manejo de los recursos? ¿Cuál sería algún tipo de inversión adecuada para nosotros como médicos? Perfecto. Lo primero es la inversión en tu propia consultorio, en tu propia empresa, en tu propia gestión. Vete a ti mismo como empleada de la inversión que tú tienes de tu consultorio. Preséntame un estado de ganancia y pérdida, de ingresos, costos y gastos de tu consultorio, por decir que sea un consultorio o su práctica profesional. Y tú tienes que ver cómo esa inversión que tú tienes ahí, donde tiene tu patrimonio más importante, que en el caso nuestro de servicios profesionales, ¿cuál es? El nuestro. ¿Cómo eso está redituando? ¿Cómo tú estás administrando para que ese negocio propio tuyo esté dando plata? Eso es muy difícil. El tú pedir, volvemos a la esquizofrenia. Tú estás aquí, ¿cómo te llamas? Doctora Guspi. O sea, yo como doctora estoy como empleada, pero después ponte en el otro rol del accionista.
óyeme doctora, ve a ver cómo tú estás rindiéndome cuenta o no me estás rindiendo cuenta. Entonces, hay que creer en uno mismo, hay que creer en su propio negocio, pero viéndolo como un negocio, no como un empleo, sino como un patrimonio que tú estás construyendo. Eso por un lado. Después, por el otro lado, a nivel de inversiones, todavía, y me pueden citar, todavía estamos en la edad de piedra en cuanto al mercado de capitales de nuestro país se refiere. Que nosotros los dominicanos somos muy orgullosos. A veces vemos hacia Centroamérica, y cuando vemos a Centroamérica, como que nos burlamos de que son países emergentes, países esto que lo otro. Señores, el mercado de capitales de Costa Rica, en el año 96, ya estaba manejando fondos de inversión inmobiliario que nosotros comenzamos a ver hace 7, 8 años. Y ellos lo están viendo desde los años 90. ¿Okay? Y así sucesivamente. Es el día que todavía no tenemos una acción de una empresa pública que haya hecho una oferta pública de acciones. César Iglesias supuestamente iba a salir en eso y todavía no lo han hecho. Entonces, estamos todavía algo retrasados ahí, pero eso no quiere decir de que no han habido una serie de desarrollos, por ejemplo, de sociedades administradoras de fondos de inversión, que sí tienen varias oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, donde tú tienes que hacer un compromiso de depositar X millón, 2, 3 millones de pesos, lo que fuera. Tú no puedes retirarlo por un plazo de 1 año, 2 años, eso depende, pero te reditúan, te dan un rendimiento muy interesante a largo plazo. Existen ese tipo de inversiones. ¿Okay? Por favor, no la dejen en una cuenta corriente. Por favor, no la dejen en la cuenta de ahorro donde yo tenía mis 10,000 pesos del año 95 en la Asociación Cibao, por supuesto que tenía que ser la Asociación Cibao, que yo descubrí recientemente, porque en la Superintendencia de Bancos les pido a ustedes todos que vean eso, de prousuario, que tú puedes ver el estatus bancario tuyo, y ahí yo descubrí que yo tenía 10,000 pesos en la cuenta de ahorro de la Cibao del año 95, desafortunadamente en pesos. Yo ni sabía que eso estaba. ¿Y cuánto te rinde una cuenta de ahorro en la Cibao? Nada. Okay. Pero así ocurre. Entonces, tenemos que ser activos con la liquidez, con la tesorería que tenemos. No nos volvamos locos. Un paréntesis importante. La pandemia, mi empresa tenía una oficina en el piso 20, en una torre importante en la capital, 300 metros, 360 grados, yo veía todo aquello muy lindo. Vino la pandemia. ¿Qué pasó? Dios gracias, vencía el contrato de 5 años en mayo del 2020. Y yo dije sayonara. Y mi empresa, incluyendo mi mano derecha que está sentada allí, pues nos fuimos todos a la casa. Y desde la casa fue que trabajamos y tal. Y había una cantidad de grasa que yo no sabía que yo tenía en mi empresa, que descubrí cortesía de esa pandemia, para sacarle algo bueno a la desgracia que hemos vivido en los últimos 2 años. Había una grasa que yo tenía en la empresa que yo no sabía. ¿Okay? Y entonces pasó un proceso de reflexión en esos años. La verdad que estoy todavía un poco gordito, pero de austeridad, de ahorros, que yo no sabía que se podían ejercer y que yo lo logré durante la pandemia. Todos pensemos en eso. Su presupuesto, tanto del consultorio, de la empresa, como de su casa. Ustedes se apretaron los pantalones hace 1 año y medio, ¿verdad que sí? Ok. Si yo paso revista al termómetro de como yo estaba hace 1 año y medio hoy, ¿hemos vuelto a engordar? Podría ser que sí. Ok. Entonces tengamos cuidado con eso. Seamos cautos, seamos conservadores. Y aprendamos, no nos olvidemos, eso es lo que yo digo, de esas lecciones que aprendimos en los últimos 2 años, no nos olvidemos de lo que nos fortaleció. Yo creo. ¿Qué tú le sugieres del por ciento que ganan que deben ahorrar? ¿Me oíste? Ok. Sí.
Ellos quieren comprar un carro y una casa de una vez. Sí. Muy bien. Hay una entidad que se llama ADOSAFI, Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Ese es el gremio que aglutina la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Y la verdad es que, en general, esas entidades están vinculadas a grupos financieros importantes, bancarios acá de Dominicana, que tienen calificaciones crediticias independientes positivas. Entonces, yo te puedo decir de que esos vehículos son vehículos sanos de inversión, que obviamente tienen sus diferentes niveles de riesgo, pero tienen una buena calificación de riesgo. Entonces, sí son entidades que se pueden explorar. Eso no sé si eso responde a su primera pregunta, doctor. La segunda pregunta, yo vuelvo a ¿lo necesito el carro? No, olvídate de Mercedes, Lamborghini o Toyota o Mazda. Yo te voy más lejos. Necesito el carro. Por ejemplo, fuera de relajo, ¿ustedes saben cómo yo llego a mi oficina? Caminando. No, literalmente. No, es que el saco y corbata no me permite, la bicicleta no me ayuda con el saco y corbata. Pero, o sea, realmente, ¿qué es lo esencial? Volvemos, hay un concepto que se llama Zero-Based Budgeting, presupuesto basado en cero. ¿Qué quiere decir un presupuesto basado en cero? Para yo caminar, para yo irme de un sitio a otro, ¿necesito ese Audi o puedo llamar a un Uber? Que son entidades que antes no existían. Okay. Si tú necesitas el Audi por fines de tu ego, pues volvemos al psicólogo que dije que hace falta.